El inicio de la vida está determinado en la química en el arreglo y organización de átomos, moléculas, elementos y compuestos. Un afortunado día, algunos de estos entes se organizaron debido a las fuerzas físicas y químicas que actuaron sobre ellos. Tal organización desencadenó los primeros asomos de vida. A lo largo de millones de años, en un proceso de cambio constante, los seres vivos evolucionaron. Desde los organismos más simples, ensayaron innumerables tipos de organización, aumentando de tamaño, reproduciéndose y adoptando las formas más diversas. Se adaptaron y aprovecharon su medio ambiente. Si bien muchos ensayos de la naturaleza fallaron en su intento por sobrevivir y quedaron a la orilla del sendero evolutivo, otros ensayos cumplieron con la regla de oro de la evolución: adaptarse o morir, hasta desembocar en los seres vivos que hoy conocemos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar los niveles de organización de la materia. Espero que sea sencillo de comprender y reconocer todo lo que ya sabemos y hemos aprendido tanto en física como en química. Se cree que la materia del universo se originó de una gran explosión ocurrida hace miles de millones de años. Las primeras partículas subatómicas formadas fueron muy pequeñas y ahora son parte de los elementos químicos que conocemos: protones, electrones, neutrones y otras más. Aquellas se fueron agrupando por acción de fuerzas físicas de atracción y repulsión y dieron lugar a los primeros átomos, como el hidrógeno o el helio. A través del tiempo, la materia se ha agrupado y reagrupado y dio origen a estructuras de mayor tamaño y grado de complejidad. Así podemos decir que la materia existe en el universo en distintos niveles de complejidad, según cómo se encuentre organizada. Con el objetivo de hacer más sencillo el estudio de la naturaleza y los seres vivos, se han establecido diferentes niveles de organización que van desde los átomos hasta los ecosistemas o la biosfera. Sin embargo, es importante hacer énfasis en que esta división es artificial, ya que en realidad todos los seres se encuentran interconectados y dependen unos de otros para funcionamiento. En las imágenes que se presentan, podrás ver cómo un elemento de un nivel es fundamental para la conformación del siguiente nivel, así que uno no existe sin el otro. Cuando los átomos se combinan, pueden llegar a formar moléculas. Por ejemplo, el hidrógeno combinado con el oxígeno forma el agua. Aquí los dos elementos combinados constituyen una estructura con mayor nivel de complejidad, que no es solo la suma de sus partes, sino que asume una forma y función distintas a las que tenían sus elementos originalmente. De este modo vemos que el oxígeno y el hidrógeno son gases, mientras que el agua es un líquido. Existen moléculas pequeñas, como la del agua, o bien enormes, formadas por cientos o miles de átomos, como las proteínas o el ADN. Las moléculas pueden unirse y formar estructuras más complejas, los organelos celulares, como lisosomas, cloroplastos, mitocondrias o ribosomas, que conforman una célula. Una célula no es solo la unión de un conjunto de moléculas que forman organelos, sino que éstas se encuentran organizadas y cooperan entre sí para cumplir ciertas funciones y dar lugar a una estructura de mayor complejidad. Las células pueden ser sencillas, como las de una bacteria, o complejas como una neurona humana o un linfocito. Algunas células son en sí un organismo, otras se asocian y forman colonias, y otras son parte de un tejido, que es la unión de células que cumplen una función determinada. Así, el tejido muscular permite el movimiento, mientras que el tejido epidérmico es la capa externa que protege a los seres vivos. Los tejidos a su vez forman parte de órganos que conforman los sistemas de un organismo vivo. Por ejemplo, el corazón y los vasos sanguíneos conforman el sistema circulatorio de animales y humanos, y el sistema vascular de una planta está formado por los tejidos del xilema y del floema y por sus órganos principales, la raíz, el tallo y la hoja. Como podemos ver, un organismo puede tener varios sistemas funcionando coordinadamente, y esto es lo que los mantiene con vida.
La organización en este caso es crucial, ya que cualquier evento que altere la disposición de los elementos que conforman ese ser vivo puede producir la muerte. La muerte sería entonces el proceso en el que se desorganiza la materia viva. Un organismo, un pato, una hormiga o un pino, por ejemplo, es un enorme conjunto de átomos perfectamente organizados que dan lugar al maravilloso proceso de la vida. Sin embargo, los niveles de organización de la materia llegan todavía más allá. Los organismos de una misma especie forman parte de una población, como los peces de una laguna o las ardillas de un bosque, y esta a su vez es parte de una comunidad en la que conviven distintas especies en un espacio común, por ejemplo, las ardillas junto con los árboles y los insectos del bosque. Estos elementos, al interactuar con los elementos no vivos del ambiente, como el sol, el agua o el suelo, conforman un ecosistema. Todos los ecosistemas de nuestro planeta forman parte de la biosfera, que es el nivel de organización más alto que conocemos. Para que esta biosfera funcione adecuadamente y sobreviva, es importante que cada organismo que la forma asuma el papel que le corresponde.